¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Ángel Briceño García, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Cancún, en el cual estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil. En esta ocasión les voy a explicar la unidad 4 de la materia de hidrología superficial. El nombre de la unidad es la evaporación y el uso consultivo, que a la vez se conforma de los siguientes subtemas: la evaporación y la evapotranspiración, la medición de la evaporación y el uso consultivo. Como primer punto tenemos la definición de evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual del estado líquido a un estado gaseoso. El tránsito es lento y silencioso, que ocurre como consecuencia del aumento de la temperatura. El proceso inverso se le conoce como condensación, la transición de gas a líquido. Por efecto del calor, las moléculas de líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido y transformarse en vapor. Conforme va aumentando la temperatura, estas moléculas se empiezan a agitar y es cuando ocurre su separación y se convierten del estado líquido al estado gaseoso. Tanto la evaporación como la vaporización son procesos de transformación del estado líquido al gaseoso. Para tener una idea más clara, vamos a enfocarnos en los diferentes cambios de estado de la materia, que es condensación, paso de gas a líquido aplicando frío; solidificación, paso de líquido a sólido aplicando frío; fusión, paso de sólido a líquido aplicando calor; evaporación, paso de líquido a gas aplicando calor. Dentro del intercambio constante de agua entre los océanos y los continentes y la atmósfera, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua es devuelta a la atmósfera en forma de vapor. En un sentido más amplio, involucra también la evaporación de carácter biológico, que ésta se realiza por medio de los vegetales. También es conocida como transpiración y constituye, según algunos, la principal fracción de la evaporación total. Más adelante vamos a hablar de este tema. Bien, algunos de los ejemplos de la evaporación son el secado de ropa mojada puesta al sol, el secado natural del cabello húmedo luego de un baño o de mojarse con la lluvia, la desaparición paulatina del sudor de nuestros cuerpos luego de trabajar o hacer ejercicio, la reducción y desaparición de charcos que se forman con la lluvia una vez que ésta termina y sale el sol, la formación de nubes sobre las aguas de los ríos y los océanos. La evaporación y el ciclo del agua. El ciclo del agua describe en la totalidad de los intercambios hidrológicos que ocurren en la atmósfera. El sol evapora el agua sobre la superficie de los mares, los lagos y los ríos. Este vapor, al entrar en las alturas de la atmósfera, se condensa, transformándose nuevamente en líquido. Del ciclo del agua podemos deducir la enorme importancia de la evaporación solar de las aguas del planeta, que ayuda a producir el clima y renueva la humedad del aire y la vegetación. Sin ese proceso de evaporación no sería posible la vida sobre la Tierra. La conservación del agua se le llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, y es un proceso que recoge, purifica y distribuye el agua sobre la superficie de la Tierra. Al elevarse la temperatura por el calor del sol, el agua que está en los océanos de la Tierra y la transpiración de los seres vivos pasan de estado líquido a estado gaseoso en un proceso conocido como evaporación, y suben hacia la atmósfera, convirtiéndose en el vapor de agua que forman las nubes. Cuando baja la temperatura en la atmósfera, las nubes pasan por un proceso conocido como condensación, en el que el vapor de agua se transforma en gotas de líquido en las nubes. Cuando las nubes se llenan de pesadas gotas de líquido, la fuerza de gravedad las atrae hacia la Tierra en un proceso llamado precipitación, en el que el agua de las nubes cae en forma de lluvia de regreso a la superficie de la Tierra, a los ríos, a los lagos y a los océanos. Si la temperatura en la atmósfera es muy fría, las gotas de líquido en las nubes se transforman en nieve, cayendo en la superficie de la Tierra en estado sólido. Luego, al elevarse la temperatura por el calor del sol,
La nieve pasa a estado líquido en un proceso conocido como deshielo. Cuando el agua cae y se filtra en las capas subterráneas de la Tierra, se da un proceso conocido como percolación, y si se arrastra hacia los lagos, ríos y océanos, se conoce como escorrentía. Este proceso se repite una y otra vez, de manera que el agua se recicle y no se agote. Como siguiente punto tenemos la evapotranspiración, que es la cantidad del agua en el suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación de la transpiración de las plantas. Es la consideración conjunta de dos procesos diferentes, la evaporación y la transpiración. La evaporación la acabamos de ver en el punto anterior, pero podemos volverla a retomar. La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor. La transpiración es el fenómeno biológico por el cual las plantas pierden agua a la atmósfera. Toman agua del suelo a través de sus raíces, toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran. Como son difíciles de medir por separado y además en la mayor parte de los casos lo que interesa es la cantidad total de agua que se pierde en la atmósfera. A continuación vamos a ver un video donde explica más ampliamente qué es la transpiración. La transpiración. La transpiración es el transporte y liberación de agua desde el suelo hasta la atmósfera a través de las plantas, principalmente a través de las hojas. Observemos el proceso interno que se lleva a cabo en el tallo y las hojas. El movimiento se realiza por vasos ascendentes de la planta conocidos como xilema, donde el agua se desplaza desde la raíz y a través del tallo hasta los tejidos de las hojas. El proceso de transpiración es la estrategia que tienen las plantas para sobrevivir en un medio terrestre donde la deshidratación es un desafío permanente. Cuando el agua llega al tejido de la hoja, se produce un escape parcial de estas moléculas. Esto como consecuencia de un proceso de pérdida de esta sustancia en forma de vapor llevada a cabo por los estomas. Este proceso se le conoce como la teoría de Dickson de la cohesión de ascenso de agua en las plantas. Las moléculas de agua perdidas por su evaporación en los estomas son reemplazadas por agua de los conductos del xilema, los cuales formarán la venación en la hoja. Para el hidrólogo, el interés de la evapotranspiración se concentra en la cuantificación de los recursos hídricos de una zona. Lo que llueve menos lo que se evapotranspira será el volumen de agua disponible. Es estudiada principalmente en el campo de las ciencias agronómicas, donde la evapotranspiración se considera pensando en las necesidades hídricas de los cultivos para su correcto desarrollo. Existen dos tipos de evapotranspiración. Uno es la evapotranspiración potencial. A la evapotranspiración que se producirá si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas. Evapotranspiración real es la que se produce realmente en condiciones existentes en cada caso. El concepto de evapotranspiración real es difuso, pues cada tipo de planta evapotranspira una cantidad de agua diferente. Se ha establecido los siguientes tipos. Evapotranspiración de referencia. Evapotranspiración que se producirá en un campo de grenias de 3 a 12 centímetros de altura, sin falta de agua y con determinadas características aerodinámicas y de albedo. Evapotranspiración de un cultivo en condiciones. Es la evapotranspiración que se producirá en un cultivo especificado, sano, bien abonado y en condiciones óptimas de humedad del suelo. Es igual a la anterior multiplicada por un coeficiente Kc correspondiente al tipo de cultivo. Esta clasificación son fundamentales en la ingeniería de cultivos. Para la hidrología es importante al considerar la evapotranspiración dentro del balance general de una cuenca. Como siguiente punto tenemos la medición de la evaporación.
medición de la evaporación se realiza con el fin de homogeneizar las medidas de las longitudes que intervienen en el ciclo hidrológico. La evaporación se mide en milímetros, por lo general se acompaña en el periodo de tiempo considerando en milímetros por día, milímetros por mes, etc. Cabe observar que adoptar como unidad de medida el milímetro es muy significativo, pues indica que la evaporación es un fenómeno de superficie. Por ejemplo, será menor la evaporación de un embalse de pequeña superficie y muy profundo que aquella correspondiente a uno de gran superficie y escasa profundidad, aunque el volumen de agua almacenada en ambos sea el mismo. Para realizar la medición de la evaporación se tienen los siguientes métodos. Métodos instrumentales: los tanques de evaporación y evaporímetros. Métodos teóricos: balances hídricos. Fórmulas empíricas: Meyer y Penman. Los tanques de evaporación. Uno de los instrumentos más empleados para la medición de la evaporación está constituido por tanques que tienen como principio común la medida del agua perdida por la evaporación contenida en un depósito de regulares dimensiones. Generalmente son fabricados de hierro galvanizado, zinc o cobre. Diferencian de los distintos modelos entre sí por su tamaño, forma y ubicación en el terreno. Los depósitos o tanques de evaporación pueden ser de tres tipos: exteriores, colocados sobre la superficie del suelo; enterrados, flotantes, para efectuar las mediciones en grandes masas líquidas, embalses o lagos. Tanques exteriores. Consiste en un depósito cilíndrico construido con una chapa de hierro galvanizado, sin pintar, con un diámetro interior de 1.22 metros y 25.4 centímetros de altura. El fondo está soldado interiormente y debe ser plano. La chapa que forma la pared lateral del cilindro no tiene costura, para evitar filtraciones, y el borde superior está reforzado con un aro de hierro galvanizado de 2.5 centímetros de alto y 0.25 centímetros de espesor. Tanques enterrados. Son menos sensibles a las influencias de la temperatura ambiente y de la radiación solar sobre las paredes, pero aunque su borde sobrepasa el nivel del suelo en alrededor de una docena de centímetros, las gotas de lluvia que rebotan en el suelo, así como los detritos que recogen, pueden causar errores de medida. Son de instalación y mantenimiento más delicados, y la altura de la vegetación en su vecindad inmediata influye en el valor de las mediciones. Deben ser revisadas periódicamente a los efectos y verificar que no existan fugas que falsearían las lecturas. Los tipos de tanques enterrados más conocidos son: tanque tipo B. Constructivamente reúne las mismas condiciones del tipo A. Su diámetro interior es de 1.829 metros y su altura es de 0.61 metros. Se instala enterrado de modo que su borde sobresalga 10 centímetros del terreno, conformado al mismo alrededor del tanque con un pequeño talud de pendiente aproximada de 5%. Debe llenarse con agua hasta 10 centímetros de su borde, o sea, hasta el nivel del terreno exterior circundante, y se le agregará o extraerá agua cuando la variación de nivel sea un sentido u otro superior a 2.5 centímetros. Tanque enterrado B, colorado. Tiene forma paralelepipédica, con sección recta cuadrada de 0.914 metros de largo y 0.42 de altura. Para instalarlo solo se entierra en el terreno de manera que sus aristas superiores queden 10 centímetros sobre la superficie de aquel. El nivel del agua del estanque es manteniendo enrasado aproximadamente con el terreno adyacente. Tanques flotantes. Para la medición del agua evaporada en los tanques se realizará con frecuencia de una medición por día, a igual hora. Existen dos métodos. Método volumétrico. Consiste en medir los volúmenes de agua que es preciso añadir o eventualmente extraer periódicamente al tanque para romper en este el nivel inicial o de referencia en el que se obtiene, haciendo que el agua del depósito enrase con la punta metálica de un vástago soldado al fondo de la pared del tanque. Medida de los niveles de agua. Consiste en medir la diferencia de la evaporación producida en un tiempo transcurrido entre las mediciones cada 24 horas.
En este caso, el nivel puede determinarse mediante un tornillo medidor que consiste en un vástago roscado y graduado que termina en un gancho semicircular de punta afilada, dirigida en consecuencia hacia arriba, la que se enraza con el nivel del agua. Evaporímetros de balanza. Consiste en un pequeño depósito cilíndrico de 200 centímetros cuadrados de sección y 35 milímetros de profundidad, lleno de agua e instalado sobre una balanza del antiguo tipo. Cada día se llena el recipiente hasta que el índice marque 0, y al cabo de 24 horas, como parte del agua se ha evaporado y con ello habrá subido el platino, se puede leer directamente en la escala el número de milímetros que ha bajado el nivel del agua. Evaporímetro de Piché. Está formado por un tubo de vidrio cuyas dimensiones varían según los modelos, de 1 a 1.24 centímetros de diámetro interior y de 18 a 27 centímetros de largo, graduado en milímetros, abierto por el extremo interior, que se cubre con un disco de papel de filtro de tamaño determinado, generalmente 3 centímetros de diámetro y 0.5 milímetros de espesor, sujeto a una pinza y un resorte. Una vez llenado con agua destilada, se invierte con cuidado y se cuelga al extremo superior, siendo frecuentemente instalado dentro del abrigo meteorológico. El agua se evapora progresivamente a través de la hoja de papel de filtro, leyéndose el descenso de la columna líquida en el tubo graduado, en general cada 24 horas. Para determinar la evaporación en superficies de aguas pueden utilizarse diversos métodos. Entre ellos están el balance hídrico, balance energético y fórmulas empíricas. Balance hídrico. Estos métodos están basados en el principio de la conservación de la masa, aplicado a una parte del ciclo hidrológico. La evaporación es un cuerpo de agua natural o artificial, queda determinada por la diferencia entre las variables de entrada, precipitación y caudal de entrada, y las variaciones de salida, el almacenamiento en las orillas, caudal de salida y la vanación del volumen de almacenamiento. Este método no es el más recomendado debido a que los errores de mediciones de las variables de entrada y salida y almacenamiento son a menudo grandes comparados con la evaporación calculada. Balance energético. Este método evalúa la continuidad del flujo de energía teniendo en cuenta la cantidad de agua posible de evaporar de la energía disponible para el cambio de estado. Al igual que el balance hídrico, resulta complicado por las dificultades de cuantificar los términos necesarios para la solución de la ecuación de balance de energía, como la radiación atmosférica, la radiación de onda larga desde el cuerpo de agua y el almacenamiento de energía. La conducción del calor sensible desde o hacia el cuerpo de agua es también un término difícil de evaluar. Fórmulas empíricas superficiales de agua libre. Muchas expresiones empíricas se han desarrollado para estimar la evaporación desde superficies de agua libre, relacionada con algunos factores que influyen en el fenómeno, englobando los demás en coeficientes empíricos, constantes para cada lugar, que deben ajustarse según las medidas experimentales obtenidas. La mayor parte de las fórmulas empíricas que se han propuesto se basan en el planteamiento aproximado de la ley de Dalton. Existe una gran cantidad de fórmulas de este tipo, pero en todas ellas son muy similares. Fórmula de Meyer, propuesta en el año 1915, no toma en cuenta la disponibilidad energética, donde EM es la evaporación mensual en centímetros, ES presión de vapor de saturación media mensual en pulgadas de mercurio, EA presión de vapor media mensual en pulgadas de mercurio, BW velocidad media mensual del viento media a 10 centímetros de la superficie en kilómetros por hora. C coeficiente empírico cuyo valor puede tomarse como 38 para depósitos pequeños y evaporímetros y de 28 para grandes depósitos. EA y E se determinan con base a la temperatura y la humedad relativa medias mensuales. Fórmula de Penman. En 1948, Penman propuso dos formas para calcular la evaporación diaria en milímetros a partir de una superficie libre de agua. La primera de ellas es mediante el uso de un nomagrama y la segunda mediante el balance energético. Para el uso del nomagrama se requiere la siguiente información: temperatura media del aire, humedad relativa media, velocidad media del viento a 2 metros de altura en metros sobre segundos. Duración relativa de la insolación, duración de la insolación efectiva, duración del día astronómico, desde la salida hasta la puesta del sol, cielo completamente cubierto, cielo completamente despejado. Valor de AGNO es la cantidad de radiación solar en calorías por día
en un plano horizontal de 1 centímetro cuadrado, entre los límites exteriores de la atmósfera. Es una función de la posición geográfica y la época del año. Como último punto tenemos el consumo del agua. Se puede distinguir de diferentes tipos de uso de agua. El uso no consultivo del agua son aquellos usos en los que el agua se utiliza pero no se gasta y puede volver a utilizarse para otra finalidad, como por ejemplo el uso del agua como fuente de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas, mover norias, etc. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Esto es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El uso del agua como vía de comunicación y transporte de personas, de mercancías como barcos que navegan por los ríos, lagos y mares. El uso del agua para el deporte y el ocio, para bañarnos en piscinas, en ríos, en mares, etc. Para hacer submarinismo, surf, natación, esquí, etc. Tenemos usos consultivos del agua, son aquellos usos en los que el agua se gasta y no se puede volver a utilizar. Por ejemplo, el agua que se utiliza en la agricultura, en la ganadería, en la industria, una vez que se ha utilizado, no se puede dar otro uso. Algunos posibles usos del agua son los siguientes. Uso doméstico del agua. El uso doméstico es el consumo del agua que hacemos para cubrir nuestras necesidades personales de bebida, comida, higiene personal, lavadora, lavavajillas, limpieza de casa, regar las plantas de la casa, etc. También se incluye como uso doméstico el consumo de agua que realizan las personas en los colegios, en los institutos, en hospitales, en jardines, en fuentes públicas, etc.
Se estima que el consumo urbano adecuado es de 60 litros por persona al día. Por supuesto, en otros países existe un problema grave de disponibilidad de agua. El consumo puede llegar a solo 20 litros por persona al día. Uso de agua para el ocio. El agua también es utilizada en las actividades de ocio, aunque en mucha ocasión se trata de un uso no consultivo, también hay que tenerse en cuenta. El agua se utiliza en piscinas, parques acuáticos, navegación en embalses, ríos, mares, etc. El uso de la nieve para deportes de invierno igual entra en ese grupo. El agua de piscinas familiares o la que se utiliza para regar campos de golf en lugares de escasez de agua, por ejemplo, consumen una cantidad considerable de agua. Uso agrícola y ganadero del agua. El sistema de riego utilizado en la agricultura tradicional, usado en canales y sequías que transportan el agua hasta el campo de cultivo y riegan por inundación, es el método que conlleva un exceso de consumo del agua. Los nuevos sistemas de riego por goteo o por aspersión son técnicas más eficaces que evitan el derroche del agua. En el riego por inundación se puede trabajar prácticamente con cualquier tipo de agua, ya sea de mala calidad física, que contenga sedimentos, que contenga algas, que contenga partículas. En este tipo de riego por su manejo no existe ninguna limitación, cualquier tipo de agua. En algunos casos se bombea de aguas de desechos como drenes, los cuales se levanta por medio de una motobomba y se ejecuta el riego por inundación sin ningún problema. En este tipo de riego, cualquier tipo de agua es posible ejecutarlo. En el riego por aspersión, la presencia de detritos sólidos suele bajar la eficiencia del sistema. Esto es, al ser un riego presurizado y al estos introducirse en el sistema, taponean los picos de los aspersores, cambiándoles el caudal de distribución. Es decir, no se hace la distribución tan amplia como cuando estos están libres y limpios. Aquí ya vemos cómo este sistema ya empieza a cambiar con el anterior, donde aquí realmente ya empieza a verse la importancia de la calidad del agua con la que se utiliza. Otra situación que se presenta al riego por aspersión es que las partículas duras como arena desgastan las boquillas, afectando la uniformidad de distribución del agua. Esto es a mediano plazo, es decir, no va a pasar de inmediato, pero si se utiliza agua con arena o con sedimentos sólidos parecidos a la arena, puede llegar a desgastar las boquillas y afectar la uniformidad de distribución del agua. El sistema de microaspersión es muy susceptible a la presencia de sólidos en suspensión, porque taponea los orificios de los microaspersores. Inclusive la presencia de algunas sales puede llegar a taponearlo al precipitarse en las boquillas cuando se hace el riego. La microaspersión es un sistema de riego muy eficiente, pero debemos de tener mucho cuidado con la calidad del agua que se utiliza, ya que un agua de mala calidad, ya sea con sales, con arenas, puede llegar a tener problemas del sistema y puede dejar de ser tan eficiente como normalmente lo es. Para esto se utilizan filtros
y se procura que la calidad del agua sea lo mejor posible. El riego por goteo es susceptible a la presencia de sólidos, ya que tapa los goteros, es decir, los orificios por donde fluye el agua. Este sistema también es susceptible a la presencia de sales, que también se precipitan y pueden llegar a tapar dichos orificios. La mejor manera de preservar un sistema por goteo respecto a evitar taponamientos es verificar la calidad del agua. Además, verificar que los filtros que sirven para que el agua se le quite la mayoría o un alto porcentaje de los sedimentos se encuentren en buena condición, y sobre todo verificar que nuestra fuente de agua sea lo más limpia y pura posible, de mejor calidad, para no tener problemas de taponamiento en nuestro sistema de riego por goteo. En la ganadería, el agua se utiliza como parte de la alimentación de los animales o para limpieza de las instalaciones. Uso industrial y minero del agua. El agua también tiene un papel fundamental en la industria y la minería. Las industrias papeleras, químicas, textiles, alimentarias, etc. utilizan agua directamente para sus productos. También se puede usar como refrigerante de motores. En minería se utiliza para el lavado de rocas y minerales, limpieza, etc. Las aguas resultantes de estos usos tienen un grado de contaminación que impiden devolverlas directamente a la naturaleza, por lo que requieren de un tratamiento especial mucho más intenso que las aguas residuales urbanas.